Vi a mi hermano sonreír frente a mis padres, y en esa sonrisa comprendí que ya habían decidido mi futuro sin mí. La mesa estaba servida con esmero, como si se tratara de una celebración. El mantel blanco, los platos heredados de la abuela, las copas alineadas con precisión. Yo me senté, todavía con la chaqueta puesta, y sentí el aire denso, cargado de algo que no terminaba de entender. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Nos alegra tanto que estés aquí, hijo. Hace tiempo que queríamos hablar contigo. Mi hermano me miraba como si conociera un secreto que yo aún no había descubierto. Movía la pierna bajo la mesa, nervioso, pero su sonrisa era la de alguien que espera un triunfo. Yo corté un trozo de pan, despacio. Empecé a pensar en cuando todo comenzó a sentirse así, cuando cada reunión familiar se volvía una trampa disfrazada de cariño. Mi padre levantó su copa. La familia está para apoyarse, ¿verdad?, dijo, mirando a todos, pero con los ojos fijos en mí. Asentí sin decir nada. Entonces llegó el golpe. Tu hermano necesita un lugar donde quedarse. Sabes que aquí no cabemos todos, y tú tienes espacio de sobra. El pan se quedó duro en mi boca. Tragué con dificultad. Miré a mi hermano. Él bajó los ojos, fingiendo modestia. Solo será temporal, añadió mi madre, hasta que se organice, hasta que encuentre algo. Nadie preguntó si yo quería. Nadie esperó mi respuesta. Era como si la decisión ya estuviera tomada y mi papel fuera simplemente asentir. Sentí cómo la mesa se convertía en un tribunal, cada mirada cargada de expectativa. Y dentro de mí, dos voces. Una que decía, di que sí, como siempre, y otra que empezaba a gritar, no más. Me incliné hacia atrás en la silla. Respiré hondo. ¿Desde cuándo llevan planeando esto?, pregunté. Un silencio breve. Luego mi padre carraspeó. Lo hablamos entre nosotros. Es lo mejor para todos. Para todos, pensé, repitiendo la frase en mi cabeza. Para todos, menos para mí. Mi hermano habló por fin, con ese tono lastimero que siempre abría todas las puertas. No te preocupes, hermano. Solo necesito un poco de ayuda. Tú siempre has sido el fuerte. Esa palabra, el fuerte, me golpeó más que la petición misma. Era la etiqueta que me habían colgado desde niño, la excusa perfecta para cargarme con todo. Vi la trampa completa. La cena, la sonrisa de mi hermano, el brindis de mi padre. Una coreografía ensayada para llevarme al mismo lugar de siempre, el sacrificio. Pero algo en mí se quebró. Apreté los puños bajo la mesa. Imaginé mi casa, mi espacio, ese refugio que había construido con esfuerzo, convertido de pronto en albergue forzado. Y antes de que pudiera detenerme, solté la frase que heló el aire. No puedo ayudarle. Vendí la casa. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Mi madre abrió la boca. Mi padre frunció el ceño. Mi hermano se quedó inmóvil, como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué has hecho?, susurró mi madre. Lo que tenía que hacer, respondí, sin apartar la vista del vino en mi copa. El silencio se volvió pesado, insoportable. Afuera, un coche pasó tocando el claxon y ese ruido banal sonó como un trueno en medio de la tensión. Mi hermano, finalmente, golpeó la mesa. Siempre igual, siempre pensando en ti. Yo lo miré, y por primera vez en mi vida no sentí culpa. Sentí miedo, sí, y vacío, pero también una claridad nueva. Me levanté despacio, dejé la servilleta sobre el plato y miré a todos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien aquí pensó en lo que yo necesito? Nadie contestó. Solo el zumbido de las luces en el techo y el olor de la carne enfriándose. Yo comencé a pensar en cuando todo había empezado a resquebrajarse. Salí de aquella cena con un nudo en el estómago, como si llevara dentro una piedra que no podía digerir. La calle estaba húmeda por la llovizna. Las farolas dibujaban charcos amarillos en el asfalto y yo caminé sin rumbo, tratando de entender en qué momento la familia que debía cuidarme había aprendido a usarme como moneda de cambio. En los días siguientes, todo se volvió extraño. El teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de mi madre, mensajes de mi tía, incluso mi primo menor, con quien casi no hablaba, me escribió. Todos con la misma melodía disfrazada. Tu hermano lo necesita, piensa en la sangre, piensa en la familia.
Cada palabra era un recordatorio de que el guión estaba escrito de antemano y yo solo debía recitar mis líneas. Pero yo no contestaba. Leía, escuchaba, borraba, y cada silencio mío era devuelto con un nuevo reproche. Una tarde, al volver del trabajo, lo vi frente a mi portal, mi hermano, con una mochila en la mano y una expresión entre culpable y desafiante. Solo quería hablar, dijo cuando me acerqué. Me quedé quieto, las llaves frías en la palma. ¿Hablar o convencerme? Sonrió con esa mezcla de fragilidad y manipulación que también sabía usar. Es que no entiendes, estoy pasando por un momento difícil. Tú siempre has tenido todo bajo control. Yo no sé cómo hacerlo solo. Las palabras me atravesaron. Durante años me habían repetido ese discurso, como si yo hubiera nacido sabiendo, como si mi esfuerzo, mis noches sin dormir, mis renuncias, no contaran. Como si todo se redujera a una diferencia esencial entre él y yo. No respondí. Subí las escaleras dejando que mis pasos resonaran como martillazos. Lo escuché suspirar detrás de mí, pero no lo seguí. Esa noche no dormí. La imagen de su rostro en la entrada de mi edificio se repetía como un eco, mezclada con frases del pasado. Recordé a mi madre susurrándome cuando yo tenía apenas 14 años: «Sé comprensivo, eres el mayor». Recordé a mi padre aplaudiendo las notas mediocres de mi hermano, mientras a mí me exigía más, siempre más. Recordé cumpleaños en los que mis deseos quedaban en segundo plano porque él había tenido un mal día. Y entonces lo vi con claridad. No era solo una petición, era una costumbre. Era el resultado de años de moldear mi lugar en esa familia. Yo no era un hijo, era una garantía. Al día siguiente, en la oficina, mientras fingía atender una reunión, vi un mensaje en el grupo familiar. Mi tía había escrito: «Qué pena lo que le hace a su propio hermano, con lo bueno que siempre fue con él». Y debajo, otros emojis de desaprobación, frases cortas, cuchillos disfrazados de palabras. Cerré el teléfono con fuerza. El corazón me latía en los oídos. Esa tarde decidí pasar por la cafetería donde solía ir de joven. El mismo camarero de siempre me reconoció, aunque con arrugas nuevas en el rostro. «Hacía tiempo que no venías», me dijo, sirviéndome un café. Asentí. No sabía por qué había entrado allí, salvo por la necesidad de respirar fuera de las paredes de mi casa y de mi familia. En la mesa de al lado, dos desconocidos discutían sobre un alquiler, sobre lo difícil que era encontrar piso en la ciudad. Esa conversación banal me golpeó más que todos los reproches de mi madre. Entendí que mi hermano no estaba indefenso, que había caminos duros, sí, pero caminos al fin. Solo que él había aprendido que siempre existía una ruta más cómoda. Yo. Esa noche me miré al espejo antes de dormir y por primera vez en mucho tiempo me hablé en voz baja. No es crueldad, es límite. La frase sonó extraña, casi extranjera en mi boca, pero tenía un peso distinto, como si por fin pudiera sostenerla. Sin embargo, debajo de esa nueva claridad, la culpa seguía reptando. ¿Y si tenían razón? ¿Y si de verdad estaba siendo egoísta? ¿Y si al protegerme estaba traicionando a mi hermano? Me tumbé en la cama con esas preguntas quemándome el pecho, y aunque quería creer en la respuesta que me había dado frente al espejo, la duda seguía ahí, insidiosa, como un veneno lento. El rumor empezó a crecer como humo. En el grupo familiar ya no se hablaba de otra cosa. Yo era el que le había cerrado la puerta en la cara a su hermano, el que prefirió el dinero a la sangre, el egoísta que se olvidó de dónde venía. Cada frase llegaba a mí en susurros digitales, capturas de pantalla, comentarios cruzados. Nadie me lo decía de frente, pero todos lo repetían como un salmo. Durante días no respondí. Dejé que las palabras flotaran, que la hoguera ardiera sin mi leña. Pero dentro de mí algo se agitaba. Una mezcla de furia y un deseo extraño de contraatacar. No era suficiente con callar. Tenía que probar que la historia que ellos vendían era mentira. Una tarde me encontré con Clara, una amiga de la universidad que había seguido siendo mi confidente a pesar de los años. Nos vimos en un bar pequeño, de mesas de madera oscura. Ella me escuchó sin interrumpirme, los ojos fijos en mí, el vaso de cerveza entre las manos. «¿Y qué piensas hacer?».
Preguntó cuando terminé de hablar. Me encogí de hombros. No sé. Parte de mí quiere dejarlo estar, pero otra parte. Hice una pausa, buscando las palabras. Otra parte quiere que todos vean la verdad. Ella asintió despacio. A veces, el silencio no es fuerza, es permiso. Esa frase se me clavó. Mientras volvía a casa, repetía esas palabras en mi cabeza. Silencio es permiso. Yo había callado toda mi vida, y ese silencio había permitido que mi papel de salvador se volviera ley. Esa misma noche abrí una carpeta que llevaba meses escondida en un cajón. Facturas de la hipoteca, recibos atrasados, cartas del banco, documentos que contaban una historia distinta, la de un hombre que no nadaba en abundancia, que había vendido su casa no por capricho, sino porque la soga apretaba demasiado. Los miré uno a uno. Cada papel era un testigo. Cada número, un golpe que había encajado solo. Sentí una chispa. La idea de usarlos no como defensa, sino como arma. Al día siguiente, pasé frente a la oficina de mi hermano. No entré, solo me quedé al otro lado de la acera, observando. Lo vi salir, hablar con dos amigos, reír con ligereza. Esa imagen me revolvió el estómago. Mientras yo cargaba con cuentas y madrugadas de insomnio, él vivía aún como adolescente eterno, confiado en que siempre habría alguien detrás recogiendo sus pedazos. Ese contraste me dio la confirmación. No estaba equivocado. No era crueldad, era realidad. Por la noche, mi madre me llamó. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Su voz era un hilo tenso. Tu hermano le dice a todo el mundo que lo dejaste en la calle. Respiré hondo. ¿Y tú le crees? Hubo un silencio al otro lado. Después, la frase de siempre. Eres el mayor. Siempre esperamos más de ti. Colgué antes de responder, y mientras el pitido muerto llenaba mi oído, tomé una decisión. No iba a defenderme con excusas ni con lágrimas. Los iba a enfrentar con hechos. Esa semana empecé mi pequeño plan. Escaneé los documentos, organicé carpetas, preparé un relato distinto, uno que nunca antes había mostrado. Cada paso era como afilar un cuchillo, silencioso, meticuloso, inevitable. En mi mente, la figura de mi hermano se transformaba. Ya no lo veía como víctima, sino como cómplice de un sistema que nos había deformado a todos. Y en ese cambio, yo mismo me veía distinto. Menos hijo obediente, más estratega. Una noche, mientras ordenaba los papeles sobre la mesa, murmuré para mí mismo: no soy su verdugo, soy mi propio testigo. Y esa frase, más que un consuelo, sonó como una declaración de guerra silenciosa. El día de la reunión familiar llegó antes de lo que esperaba. No la habían anunciado como tal, pero lo supe en cuanto crucé la puerta de la casa de mis padres. Todos estaban allí, incluso los que nunca aparecían. El aire olía a caldo, pero también a emboscada. Me senté en el sillón, frente a esa hilera de miradas cargadas. Mi hermano estaba en el centro, con gesto compungido, como un actor que sabe que la escena ya está escrita. Mi madre a su lado, acariciándole la mano. Mi padre con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. El primero en hablar fue mi tío. ¿De verdad, muchacho? ¿Dejaste a tu hermano sin techo? Las palabras cayeron como piedras. Yo abrí la boca, pero mi madre se adelantó. Solo queremos entender por qué. Siempre has sido tan generoso, tan responsable. Era un tribunal disfrazado de diálogo, y yo, sentado en el banquillo. Respiré hondo. Vendí la casa porque no podía mantenerla más. Tengo pruebas, documentos. No me dejaron terminar. Mi hermano levantó la voz, casi con lágrimas. ¿Pruebas de qué? ¿De que preferiste tu comodidad antes que a mí? Un murmullo recorrió la sala. Sentí el calor subirme al rostro. Mis papeles, mi plan, todo parecía desvanecerse en medio de aquella coreografía emocional. Me puse de pie, buscando fuerza en el movimiento. No se trata de comodidad. Se trata de límites. He cargado con todos durante años, y ahora. Ahora nos das la espalda, me interrumpió mi padre, golpeando la mesa. El sonido fue un disparo en mi pecho. El resto guardó silencio, como si ese gesto bastara para sellar mi derrota. En mi mente, una imagen apareció. Yo, frente a un espejo roto.
Cada pedazo reflejaba un papel distinto que había asumido: el hijo fuerte, el hermano protector, el sostén económico. Pero ninguno mostraba mi verdadero rostro. Me vi inclinado hacia esos fragmentos, intentando recomponerlos, y entendí que era imposible. Sentí un mareo, un vértigo. Mi voz tembló cuando hablé de nuevo. ¿Y alguna vez alguien pensó en mí? Nadie respondió. Solo el crujir de la madera bajo las sillas, los ojos evitando los míos. Y en ese silencio, la certeza. Había perdido. Mi hermano aprovechó la grieta. Se levantó despacio, caminó hacia mí y susurró lo bastante alto para que todos oyeran. Siempre supe que tarde o temprano te cansarías de fingir. Nunca fuiste tan generoso como decías. Me quedé helado. Fingir. Esa palabra se quedó flotando, repitiéndose en mi cabeza como un eco venenoso. ¿Era eso lo que pensaban? ¿Que todos mis sacrificios no eran más que fachada? Tragué saliva. Por dentro, una ola de rabia y dolor me arrastraba, dejándome apenas de pie. La reunión terminó con un gesto frío, mi padre levantándose y diciendo: «Ya está, no hablemos más». Pero en esas palabras había una condena. Nadie me abrazó, nadie me buscó con la mirada. Yo salí de la casa como un extraño. En la calle, la noche me golpeó con su aire húmedo. Caminé sin rumbo, como si los pies me llevaran solos. Pasé frente a un escaparate y me vi reflejado. Y ahí estaba, mi rostro descompuesto, los hombros caídos, la mirada perdida, un hombre vacío. Me detuve. Por un momento tuve la sensación de que si extendía la mano contra el vidrio, el reflejo se haría trizas, que al otro lado no había nada. Tal vez tienen razón, pensé. Tal vez soy un egoísta. Tal vez todo este tiempo me engañé. El semáforo cambió de rojo a verde y los coches arrancaron, su ruido como un rugido en mis oídos. Me llevé las manos a la cara y me quedé ahí, quieto, en mitad de la acera. Era el fondo. No había orgullo, no había certeza, solo un vacío enorme que amenazaba con tragarme entero, y en ese silencio interior, una pregunta que no podía callar. ¿Y si todo lo que hice nunca tuvo valor? La mañana siguiente fue un desierto. No había voces, ni llamadas, ni mensajes. Solo el zumbido del refrigerador en mi apartamento vacío y mi respiración cortada. Me levanté tarde, incapaz de enfrentar el día, hasta que un sobre amarillo en la mesa llamó mi atención. La carta del banco que no había querido abrir. La rasgué con manos torpes. Dentro, números fríos, un aviso de deuda, una amenaza velada de embargo. Sentí un golpe seco en el pecho. No solo había perdido la familia, también estaba a punto de perderme a mí mismo. Me dejé caer en la silla, los papeles en las manos, y algo dentro hizo clic. Esa era la verdad desnuda, imposible de discutir, imposible de manipular. Ellos me habían pintado como un traidor, pero la traición estaba en otro lugar, en la forma en que todos habían cerrado los ojos mientras yo me hundía. Salí a la calle con esa rabia nueva en el cuerpo. El aire frío me despejó, me dio una especie de fuerza febril. Crucé la ciudad casi sin darme cuenta y llegué a la biblioteca pública. Allí, entre mesas de madera y el olor de libros viejos, abrí mi portátil y empecé a ordenar todo. Cartas del banco, recibos, facturas de servicios, transferencias que había hecho a mi hermano en los últimos años. Cada archivo era como una piedra más en el muro que estaba construyendo. Ya no era un hijo suplicando comprensión, era un testigo preparando un caso. Mientras descargaba estados de cuenta, recordé algo. Una conversación con un colega del trabajo semanas atrás. Él había mencionado a un vecino abogado, alguien especializado en temas patrimoniales y de familia. Busqué su número, lo encontré en un viejo chat y marqué. «Soy David, amigo de Marcos», dije, cuando me atendieron. «Sí, claro. ¿Qué necesitas?» La voz era calmada, firme. «Quiero entender qué derechos tengo y hasta dónde puede llegar mi familia con esto». Quedamos de vernos esa misma tarde. El abogado se llamaba Ortega, un hombre de cabello gris y mirada transparente. Me recibió en una oficina modesta, con estanterías llenas de carpetas. Lo escuché hablar de procesos, de responsabilidades legales, de límites familiares que podían formalizarse.
Cada palabra suya era como una linterna iluminando un túnel. Al final, me miró fijo. No es un asunto legal lo que más pesa, David. Es un asunto moral. Tienes que decidir si quieres seguir jugando el rol que te dieron o empezar a escribir el tuyo. Salí de allí con un sobre lleno de copias y una frase quemándome en la piel. Escribir tu propio rol. Esa noche volví a soñar con el espejo roto, pero esta vez no intentaba recomponer los fragmentos. Me vi recogiendo uno de ellos, usándolo como filo, como arma. Me desperté empapado en sudor, con el corazón acelerado, y entendí. No se trataba ya de salvarme a mí mismo. Había algo más grande. Si seguía permitiendo esa dinámica, la historia se repetiría. Conmigo, con mis primos, con los hijos que tal vez nunca tendría. Esa familia era una maquinaria de sacrificios impuestos y alguien tenía que detenerla. Así nació un propósito distinto. No vengarme, no demostrarles mi fuerza, sino desenmascarar el sistema que todos alimentaban. Por la mañana, cuando encendí el teléfono, encontré decenas de mensajes acumulados. El más reciente, de mi hermano. Si no quieres ayudarme, al menos no me destruyas. Lo leí varias veces, y lo único que pensé fue, ¿quién me destruyó a mí durante años? Abrí una nueva carpeta en mi computadora y la llamé Verdad. Dentro guardé todos los documentos, todas las pruebas. Ya no eran recuerdos sueltos ni cuentas olvidadas, eran dinamita esperando su momento. Mientras la pantalla brillaba en la penumbra de mi sala, lo supe con certeza. Ya no era el hijo obediente. Era otra cosa, algo que ellos aún no imaginaban. El plan empezó a tomar forma en silencio, como esas mareas que nadie ve hasta que revientan contra el malecón. Ya no contestaba llamadas, solo observaba desde la distancia cómo el grupo familiar hervía de mensajes, acusaciones, lamentos. Cada palabra era gasolina, y yo había decidido encender la mecha con frialdad. Una tarde me encontré con Clara de nuevo. Habíamos quedado en una cafetería cerca de su trabajo, un lugar lleno de estudiantes con portátiles y olor a café recién molido. Le mostré la carpeta en mi ordenador. Aquí está todo, dije, abriendo los archivos. Años de pagos, transferencias, deudas mías que nadie vio. Clara hojeó las páginas en silencio. Sus ojos se endurecieron. Esto no es solo un problema tuyo, murmuró. Es un patrón. Han usado tu fortaleza como excusa para esclavizarte. Y lo siguen haciendo, respondí. Ella cerró el ordenador despacio, como si acabara de sellar un pacto. Entonces vamos a enseñarles lo que nunca quisieron ver. Por primera vez en semanas sentí que no estaba solo. El sábado siguiente acepté la invitación a una comida en casa de mis padres. No era ingenuo, sabía que era otra emboscada, otro intento de razonar conmigo, pero esta vez iba preparado. Clara me acompañó como si fuera una simple amiga, pero en realidad era mi aliada. La casa estaba llena. Tíos, primos, incluso un par de vecinos que se habían convertido en testigos neutrales de los dramas familiares. El bullicio me golpeó en cuanto entré, pero yo caminé tranquilo, con una calma que no me había conocido antes. Mi hermano me recibió con un gesto forzado. Pensé que ya no te importaba la familia. Precisamente por eso vine, le contesté, mirándolo sin bajar la mirada. El silencio que siguió me dio poder. Era un terreno nuevo. Ya no era el que esquivaba, el que asentía. Era otro. Durante la comida, las insinuaciones empezaron a caer como siempre. Si fueras un poco más comprensivo, él no tiene tu suerte. Todos necesitamos de todos. Pero esta vez no reaccioné. Sonreí, bebí vino, hice preguntas triviales. Y esa calma desconcertó más que cualquier grito. Clara aprovechó los momentos muertos para tomar fotos de la mesa, de la gente, del ambiente. Yo entendía. Estaba documentando, convirtiendo aquella reunión en algo más que un simple almuerzo. Después del postre, cuando mi padre carraspeó para abrir la conversación seria, yo lo interrumpí. Antes de que empecemos con reproches, quiero mostrarles algo. Saqué del maletín un fajo de papeles y los puse sobre la mesa. Esto es mi realidad, no el cuento que repiten en los chats. Mi hermano se removió incómodo. ¿Vas a hacer un espectáculo? No. Voy a hacer lo que nunca hice, decir la verdad. Clara me apoyó con un gesto, como si me pasara fuerza desde el otro lado de la mesa.
Fui leyendo, mostrando cifras, fechas, transferencias a nombre de mi hermano. Los rostros fueron cambiando, de indignación a duda, de duda a incomodidad. Alguien tosió. Mi madre se llevó la mano a la boca. ¿Y todo esto? Preguntó mi tío con voz baja. Todo esto es lo que cargué solo, dije. Mientras ustedes me pedían más. El ambiente se volvió denso, casi eléctrico. Nadie habló por unos segundos eternos. Mi hermano intentó romper el silencio con su viejo truco. Eso no cambia que me dejaste en la calle. Yo lo miré con una frialdad nueva. No te dejé en la calle. Te dejaste tú, confiando en que yo siempre estaría. La frase cayó como un hacha. Al salir de la casa, la tarde estaba cayendo. Clara y yo caminamos en silencio hasta la estación de metro. Ella se detuvo un segundo y me sonrió. Hoy no parecías un hijo obediente, parecías alguien libre. No respondí. Miré el cielo naranja sobre los tejados y sentí que la marea seguía subiendo. El verdadero choque aún estaba por llegar, pero ahora tenía aliados, pruebas y, sobre todo, una voz que ya no iba a callar. El día de la confrontación llegó como si todo hubiera estado escrito para ese momento. Mi hermano, desesperado por recuperar su papel de víctima, había convocado una reunión decisiva en el salón de actos de la asociación vecinal. Lo disfrazó de encuentro informal, pero yo sabía. Quería público, testigos, una nueva corte que lo respaldara. Entré y sentí el murmullo de las conversaciones detenerse. Estaban mis padres, mis tíos, incluso los vecinos que apenas me conocían. Todos habían venido a ver el espectáculo. Mi hermano, en el centro, hablaba ya con lágrimas contenidas, relatando cómo su propio hermano mayor lo había abandonado en la peor crisis de su vida. Yo solo pedí ayuda, decía con la voz rota. Nunca imaginé que la sangre me daría la espalda. Algunos asentían, otros murmuraban palabras de apoyo. Mis padres lo rodeaban como si fuera un niño frágil. Respiré hondo, avancé hasta el frente y dejé caer sobre la mesa una carpeta gruesa. El golpe seco cortó el murmullo. Ahora hablaré yo, dije. Abrí los documentos uno a uno. Recibos de alquiler, préstamos, transferencias, facturas. Cada hoja que levantaba era un pedazo de historia que nadie había querido mirar. Esto es lo que he hecho durante años, continué. Mientras él pedía, yo pagaba. Mientras él caía, yo lo levantaba. Y mientras ustedes aplaudían su fragilidad, yo cargaba con el peso que nadie quiso ver. Un silencio espeso llenó la sala. Las miradas se desviaban, los rostros se tensaban. Mi hermano dio un paso adelante, intentando recuperar el control. Esos son papeles. La familia no se mide en cifras. Lo miré fijamente. La familia tampoco se mide en sacrificios unilaterales. Un murmullo recorrió el lugar. Alguien, desde el fondo, murmuró. Tiene razón. No supe quién fue, pero bastó. La grieta se abrió. Mi madre bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Mi padre se removió incómodo, como si las cifras fueran más ruidosas que cualquier grito. Mi hermano perdió los estribos. Siempre quisiste ser el héroe. Ahora te haces la víctima para justificar tu egoísmo. Sentí que la sala contenía el aliento, esperando mi reacción. Pero no grité. No devolví el golpe. Me limité a recoger los papeles, guardarlos en la carpeta y mirar a todos. No vine a ganarles, dije con calma. Vine a dejar de perderme. Y con eso me giré hacia la puerta. Las voces estallaron detrás, unos llamando mi nombre, otros murmurando reproches, algunos defendiendo mi postura. Mi hermano gritaba algo que ya no quise escuchar. Salía al aire frío de la noche. Afuera, el bullicio del barrio seguía su curso. Niños jugando en la plaza, un perro ladrando, el olor de pan recién horneado escapando de una panadería. El mundo continuaba, ajeno al drama. Me apoyé en una farola y cerré los ojos. Dentro del salón, la batalla seguía, pero yo ya no estaba allí. No necesitaba testigos ni victorias ruidosas. Solo necesitaba el silencio de mi propia decisión. Y en ese silencio, supe. La historia había cambiado. Yo ya no era el salvador, ni el traidor. Solo era yo. Por primera vez.
Semanas después, me encontré frente a la puerta de mi nuevo apartamento. Un edificio modesto, paredes claras, un balcón pequeño que daba a la calle donde los niños corrían en bicicletas viejas. Dejé las llaves sobre la mesa vacía y me quedé en medio de la sala, escuchando el eco de mis propios pasos. El silencio era distinto. No pesaba. Respiraba conmigo. Desde la ventana vi pasar a mi hermano por la acera de enfrente. No me buscaba. Caminaba rápido, con una carpeta bajo el brazo, como alguien que empezaba a ocuparse de lo suyo. No lo llamé. No bajé. Solo lo seguí con la mirada hasta que desapareció entre la gente. Encendí una lámpara. La luz cálida iluminó las cajas aún sin abrir. Los papeles ordenados en una esquina. El aire nuevo de un comienzo. En la mesa del comedor dejé una sola hoja. La copia de la última transferencia que había hecho años atrás a mi hermano. La miré por un instante, luego la doblé en dos y la guardé en un cajón. Me serví un vaso de agua. Me senté frente a la ventana abierta. El viento movía las cortinas y traía el murmullo lejano de la ciudad. No había victoria ni derrota, solo un espacio vacío que ahora era mío. Apagué el teléfono y me quedé quieto, mirando cómo las luces de la calle se encendían una a una.